Hola a todos, yo soy Darwin, bienvenidos a mi canal y hoy os voy a hablar sobre este maravilloso libro, Cómo criar a hijos tiranos. Este libro está escrito por los autores Marc Bellebach, Marga Herrero de Vega. Son dos profesores de universidad que imparten la asignatura de psicología. Este libro está escrito gracias a los 25 años que estos autores han conseguido a través de hacer y realizar terapias familiares. Nos viene a dar un pequeño manual de autoayuda para todas aquellas familias que quieren educar a sus hijos. Este libro está escrito de una forma muy paradójica, muy irónica. Es decir, no te dice directamente qué es lo que no tienes que hacer de una forma clara para que tu hijo no acabe siendo un tirano, sino que te lo va explicando de forma irónica. Es decir, te dice todo lo que tienes que hacer dentro del libro para que tu hijo sea un tirano. En otras palabras, si el libro te está explicando qué es lo que tienes que hacer para que tu hijo sea un tirano, sencillamente tienes que aplicar lo contrario que te diga el libro. Es una forma de provocar al lector. Sin embargo, no está enfocado para criticar a los padres, sino más bien para enseñar algunas técnicas y tácticas que incluso sin darse cuenta los padres tienden a utilizar. Estas prácticas pueden llegar a ser contraproducentes a la hora de criar a sus hijos. Primero, empecemos por definir qué es un tirano. Un tirano es aquella persona, aquel hijo mal educado, mal criado, que no atiende a razones, que no hace caso, que puede atemorizar, agredir tanto física como verbalmente a los padres, a otros adolescentes, o incluso no obedecer las normas ya sea de otros adultos o de otras normas o instituciones, el colegio, etc. En este libro se nos explica bastante bien varios puntos muy interesantes, en los cuales podemos observar que muchas de las técnicas que podríamos pensar como algo válido, algo correcto, al fin y al cabo, si las aplicamos de forma excedida o si las aplicamos con falta de otros complementos, podrían no ser suficientes. En este sentido, nos introduce el concepto de utilizar la palabra para resolver los conflictos y muchas otras cosas más. En un principio, si se puede pensar que sí, que es algo muy recomendable utilizar la palabra para poder afrontar conflictos y hacer una resolución entre los conflictos. Pero el libro nos está diciendo algo diferente. Nos dice que muchas veces hablar con los niños no es suficiente, porque hay niños que no necesitan tanto el diálogo, hay niños que necesitan una intervención. En ese sentido necesitan que intervengamos, que actuemos y si es necesario que lleguemos a implantar o a imponer alguna especie de castigo, para que el niño pueda saber y pueda entender que realmente lo que ha hecho tiene unas consecuencias que pueden ser negativas para él y así intentar reconducir el comportamiento del niño. En este sentido también nos expande el poder de la palabra y nos dice que eso podría ser una especie de palabrería, aquella palabrería que se utiliza, por ejemplo, digamos que su hijo está dando patadas a su hija y usted va donde el niño, no interviene, no lo separa, sino que le explica de una y mil formas por qué está mal dar patadas a su hija, por qué está mal dar patadas a su hermana y el daño que le está haciendo, aunque el niño, mientras lo mire, siga dándole patadas a la niña y usted no intervenga de forma directa, no actúe, simplemente de palabras y más palabras y no haga nada, solo de palabras. Mientras el niño sigue con esa conducta, sigue comportándose igual, usted siga. Es el poder de la palabrería sin acción. Por otra parte, hay puntos muy interesantes también que se siguen de esto. Nos dice que, por ejemplo, es que si implantamos una especie de sobreprotección hacia el niño, sobreprotección que lo abrumamos, que no haga esto, no haga lo otro, de que se cuide, y además de ello le ponemos un sobrecontrol casi policial, donde registramos su habitación, registramos sus mails, sus tweets, registramos absolutamente todo, la hora que llega, la hora que sale, pues eso también podría ser contraproducente, porque acabaría no reorientando la conducta del niño o del adolescente hacia algo mejor, sino que acabaría reconduciéndolo hacia lo contrario. El niño acabaría muy agobiado, muy estresado, e incluso acabaría reflejando ataques de ira, rebeldías y otras muchas cosas más que lo ejemplifica a través de ejemplos en este libro. Además, nos dice que el poder de la palabra puede servir para muchas cosas, tanto para pasividad, es decir, el poder de la palabrería suelto sin acción, sin demostrar ninguna acción, solo hablándole al niño, hablándole, pero no actuando, ni interviniendo, ni castigando.
Hay otra manera de criar a un tirano, que sería utilizando la palabra, pero de forma un poco más activa. Es decir, mediante la crítica. Mediante la crítica puede hacer grandes maravillas para criar a un tirano. Es decir, critique absolutamente todo lo que su hijo diga. Su hijo haga, no celebre jamás, de los jamases, los logros de su hijo. Nunca. Incluso aunque haya hecho un logro muy grande para él o muy pequeño. Nunca. Y critíquelos. Siempre critíquelos. El arte de la crítica es un punto fundamental para la crianza de un niño tirano. Si usted critica absolutamente todo lo que hace, incluso lo que está bien, crea críticas sobre aquello que ha hecho bien, aquello que se ha ganado por propio mérito, usted podría crear a un tirano. Si usted, por ejemplo, su hijo hace algo bien y se comporta un día bien, pues puede remarcarle que se ha portado bien, pero le puede añadir el punto de la crítica, dándole la vuelta a todo. Por ejemplo, hoy te has portado muy bien, pero lástima que seas un caso perdido. Ese es el arte de la crítica, lo que gira todo. Aunque haya hecho algo bien, pues para crear un tirano no se tiene que reforzar eso, sino que se lo puede reforzar un poco, pero darle una crítica, darle la vuelta a todo y lograr que el niño se sienta mal consigo mismo, que en definitiva nunca estará a las expectativas de su padre o de su madre. Todo lo que haga nunca estará a las expectativas de su padre y de su madre. Por eso hay una crítica feroz, hay una crítica contra él sobre todo lo que hace, todo lo que diga. Hay otro punto muy interesante, que sería el no permitir que las personas que les rodean que critiquen la forma que usted está educando a su hijo, diciéndole que necesita más normas, más mano dura, más castigos, otras formas de hacer las cosas, intentar dar un poco más de acción, incluso que lo castigue si es necesario. El libro apunta de forma irónica a decirles: no se preocupe por eso, si eso pasa, usted no tiene ningún problema. Piense que no tiene ningún problema, autoconvénzase de que no tiene nada de problema, usted no es el problema, su hijo tampoco es el problema son los demás, es la sociedad, es la televisión, es el profesor, son las otras personas, los otros padres, los otros niños, pero usted nunca, usted no. En ese sentido nos dice que podría exponer expresiones del tipo de: bueno, son cosas de niños, ya pasará, el tiempo lo cura todo, tú me quieres dar consejos a mí, pero tu hijo es mucho más malcriado y mucho más endemoniado que el mío, así que no me vengas a dar consejos. Esos son contraargumentos que reforzarán mucho más a que su hijo sea desobediente, a que su hijo sea malcriado, a que su hijo en el futuro sea un pequeño tirano. Es un libro muy muy interesante. El libro nos dice que de alguna forma el padre se tendría que convertir en su sirviente. Tendría que hacerle todo, arreglar su habitación, lavarle la ropa, hacer todas las tareas domésticas, con el fin de presentarle esta serie de hechos como un derecho propio, que el hijo tiene por un derecho propio, y que tiene que utilizarlo cuando a él le venga en gusto, cuando él quiera, como consintiéndolo siempre en todos sus caprichos, en todo lo que pueda. En el libro apunta a que siempre se deje hacer lo que el niño quiera, todos sus caprichos y todo lo que quiera. Si el niño, por ejemplo, utiliza el chantaje emocional contra usted, que usted previamente ya se lo habrá enseñado mediante discusiones o mediante chantajes emocionales fuertes o mediante críticas o desaires bastante desagradables, pues usted déjelo que practique gritos, déjelo que practique chantaje emocional, déjelo que practique la crítica contra usted. Si se pone violento, deje que se ponga violento verbalmente, incluso si le pega, déjese pegar, si le escupe, déjese escupir. Entra a la hora que le viene en gana a su casa y sale a la hora que le viene en gana a su casa. No ponga normas, déjelo vivir, déjelo salir, déjelo entrar. Incluso si tiene drogas en casa, déjelo. Este es un manual de autoayuda para los padres y lo expresa de una forma bastante irónica. Te dice todo lo contrario que deberías hacer, pero te dice: mira, si quieres un hijo tirano, pues haz todo lo que esté en este libro. El libro es muy 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 interesante como una introducción. Incluso nos da al final del libro una bibliografía que, bueno, nos dice que no es recomendada, pero es muy recomendada, porque ya recordemos que este libro nos dice lo contrario que hay que hacer para provocar al lector a que diga: mira, esto es todos los ejemplos que hemos recolectado durante la experiencia de 25 años y te decimos que estas cosas, si sigues estos patrones, si sigues todo lo que estamos diciendo aquí, vas a conseguir tener un hijo tirano, un hijo déspota, que con el tiempo le dará igual todo, impondrá su voluntad sobre todos y sobre todos los que pueda,
e intentará siempre salirse con la suya, hacer todo lo que quiera, cuando quiera, como quiera, sin importar las prohibiciones que les pongas, sin importarle nada. Incluso acabaría agrediendo a su padre, a su madre o a otras personas. Para esto nos introduciría un poco este libro. El libro también apunta al final que si una vez leído este libro, obviamente a lo mejor no hay suficientes formas de aplicar esto a los problemas que tengan los padres, pues incita y invita de una forma indirecta e irónica a que se busque ayuda profesional sobre algunos terapeutas, y que si es necesario pues se informe más, se estudie más, se compren algunos libros en la bibliografía no recomendada. Y bueno, un libro tremendamente interesante, tanto para padres que a lo mejor tienen un hijo y tienen problemas y quieren ver cómo solucionar estos problemas, y a lo mejor no saben que haciendo un determinado tipo de cosas o de opciones pues encaminan más a su hijo a que sea un tirano o a que no sea un tirano, o a que sea un hijo respetuoso, amable, serviciente y que pueda haber armonía en la familia, pues es precisamente esto. Además, el libro puede ser utilizado también para aquellas personas que no tienen hijos y están pensando en tener hijos, para poder simplemente pues darse una idea de cómo son las técnicas educativas, cómo afecta el cómo le hables a tu hijo, cómo afecta el cómo las cosas que le digas a tu hijo, y cómo afecta el que, por ejemplo, si hace algo mal, algo que está mal, por ejemplo, si maltrata a un animal y sabemos que eso está mal y no le ponemos un límite, no le ponemos unas limitaciones y le digamos de forma clara, esto no está bien, y además de hablar, esto no está bien y te vamos a castigar porque has maltratado a un animal y esto no está para nada bien. ¿Qué pasa si pasásemos y dijéramos, es solo un animal, es un mal menor, no pasa nada, sigue así, si quieres hacerlo, hazlo, y si te va bien, pues síguelo haciendo, pues que el niño podrá ir probando todo lo que quiera de aquí y de allá y al final acabará convirtiéndose en un tirano. Y al final ya sabemos todos la figura del tirano. La figura del niño tirano que atemoriza a los padres, que los agrede físicamente, incluso que son incontrolables, pero en un punto pues este libro nos puede dar una opción a ver muchas cosas que a simple vista no se ven, y está narrado por unos profesionales. Además está narrado en un lenguaje muy cercano, muy coloquial, de forma que no hay tecnicismos súper complicados que no se puedan entender. Es una lectura amena, una lectura que es bastante rápida y se puede releer varias veces. Es un libro bastante breve pero bastante potente, que tiene mucha sabiduría, y incluso este libro podría también interesarle a otras personas, incluso a aquellos que no tienen hijos y que no quieren tener, pero simplemente quieren pues entender por qué se comportan los niños de esa forma, para poder ver la otra cara de la moneda y poder ver por qué los niños se comportan de una forma y los padres tienen una forma de educarlos, y por qué los niños se educan de otra forma y posteriormente pues tienen otras formas, otras acciones, y algunos son mal educados, algunos hacen lo que quieran, cuando quieran, como quieran, y que no solamente, por ejemplo, se dejen convencer por algunos argumentos que muchos padres dicen, como bueno, mi hijo tiene una enfermedad mental, por eso es así como es. Bueno, mi hijo tiene depresión y no queremos hacerle daño, ni hacerle mal, ni hacerlo sentir mal, por eso le dejamos hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera, de donde sea. O, por ejemplo, de que el padre no quiere afrontar que tiene un problema con el comportamiento de sus hijos, sino que le echa la culpa a la sociedad, a los amigos, y se justifica diciendo, mira, tú no tienes hijos. Cuando tengas hijos, ya verás cómo se pasa. Cuando tengas hijos, no seguirás diciéndome las cosas que me dices, no seguirás hablándome como me hablas, y no seguirás diciéndome ni pensando aquello que dices. De que no sé qué de los castigos, de que no sé cuánto, de no sé cuánto. Y a lo mejor los padres también se justifican diciendo, no, es que no lo quiero castigar porque, bueno, mi hijo se va a traumar. Sencillamente se va a traumar y no lo quiero traumatizar. Este tema también lo trata aquí, y es muy importante porque tomó ejemplos muy potentes y muy buenos. En definitiva, este libro es muy recomendado tanto a personas que tienen hijos, personas que no tienen hijos y quieren tener, y personas que no tienen hijos, no quieren tenerlos, pero
les puede ayudar para poder entender un poco mejor la psicología de los niños, la psicología de los padres y cómo afecta no solo lo que le digan los padres en la educación, sino cómo actúa el padre para ir educando al hijo poco a poco, con unas normas, con unos valores, pues con la acción y una retroalimentación buena. Hasta aquí la revisión y la opinión personal del libro Cómo criar a hijos tiranos, de el autor Mark Bellebach y Marga Herrero Vega. Un libro tremendamente pequeño pero muy potente. Tiene muchas cosas tremendamente interesantes. Hasta aquí el vídeo de hoy. Ya nos veremos en el siguiente vídeo, donde seguiré haciendo reviews de libros muy interesantes sobre psicología, religión, hipnosis, filosofía, literatura, algunas novelas en el futuro y muchas otras cosas más que tengan que ver con los libros y la sabiduría, al fin y al cabo. Te dejo el resumen de este libro, este maravilloso libro, abajo en la cajita de descripción. Nos vemos. Chao, chao. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle me gusta, suscribirte a mi canal para más contenido. Bueno, he comenzado a hacer escribiendo libros en la plataforma de Amazon Kindle Publishing Direct. Y bueno, también te daré mi red a Wattpad, donde escribo historias. Algunas redes sociales. ¡Nos vemos! Cómo criar a hijos tiranos. El libro.